Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de las comparecencias y vamos a iniciar las mismas con el Consejo de la Juventud de Andalucía, representado por su presidente, a quien yo quiero darle las gracias por su comparecencia ante esta Comisión de Hacienda, Industria y Energía para hablar de los presupuestos de 2020 y, como ya sabe, son 15 minutos como máximo de exposición y luego, si los grupos parlamentarios quieren formular alguna pregunta o consideración para que le dé respuesta, pues le volveré a dar la palabra. Así que, si le parece, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, agradecer de nuevo al Parlamento de Andalucía y a esta comisión que cuenten con el Consejo de la Juventud de Andalucía para poder valorar aquí los presupuestos para 2020. Consideramos, ya lo saben ustedes, que esta es una de las normas más importantes que se presentan y precisamente por eso y porque tenemos un profundo respeto por el proceso legislativo que aquí se sigue, esperamos que en estos presupuestos la política del Gobierno se ciña un poco más a lo que se apruebe en esta casa y no como en estos presupuestos que durante 4 meses pues, ha habido un montón de modificaciones y queremos que por lo menos estas líneas que se aprueban aquí se sigan. Lo digo sobre todo porque estas modificaciones han afectado a la política de juventud, que normalmente pues suele ser la que menos importa, ¿no? Muchas veces la menos prioritaria, cuando no tendría por qué ser así, y ahora hablaremos por qué. Ya saben que nosotros desde el Consejo, cuando venimos, los 15 minutos, supongo que como a casi todo el mundo se nos quedan cortos, tenemos que hablar de muchos temas porque la juventud es muy transversal. En primer lugar, hablaremos del empleo. A nadie se le escapa que los datos de empleo y de empleo juvenil son muy negativos, y en Andalucía en especial. En los últimos meses, de hecho la última semana, teníamos noticias, teníamos conocimiento de unos datos preocupantes, ¿no? Durante este año ha crecido el desempleo en un 0,8%, casi un punto de desempleo más, y tenemos una tasa de desempleo juvenil en el 43,7%. Por eso nosotros nos acercamos con mucho interés a la Consejería de Empleo a ver qué es lo que nos propone, a ver qué es lo que se hará en 2020. Y vemos que hay un crecimiento en la Consejería de Empleo de un 1,8%, un crecimiento que consideramos absolutamente escaso, teniendo en cuenta que veníamos de un recorte de un 15% en las políticas de empleo. Además, vemos como en 2019 se ha hecho un recorte en políticas de empleo y vemos cómo crece el desempleo. Por lo tanto, si no equiparamos esta consejería al resto de consejerías, por lo menos en su crecimiento, o al PIB, o recuperamos por lo menos ese 15% que ya se había recortado, creo que será absolutamente insuficiente. Ya lo denunciábamos y lo decíamos aquí la vez anterior que estuvimos y no venía nada en la memoria de los presupuestos con respecto a planes de empleo juveniles. No hemos encontrado nada específico para juventud en materia de empleo. Y les recuerdo, tenemos casi un 44% de jóvenes desempleados. Por tanto, creo que tendría que ser una prioridad para la Consejería de Empleo. Lo único que hemos podido encontrar ha sido un plan de empleo, bueno, no exactamente de empleo, una línea de ayudas que abre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través del IAJ, que dice que es una gran novedad, que es el Actívate. Le resumo rápidamente lo que es el Actívate. El Actívate es una línea de ayudas para emprendedores jóvenes o para empresas que trabajen con jóvenes. No entendemos bien por qué se presenta como una auténtica novedad y como el gran plan de empleo joven cuando nosotros veníamos de tener ya el Innoactiva 6000, que era exactamente igual. Por tanto, tenemos malos resultados en empleo, necesitamos políticas que trabajen sobre ello, pero desde luego lo que no puede ser es que se nos tome el pelo diciéndonos que se va a presentar un nuevo plan de empleo que va a solucionar los problemas cuando al final eso ya lo teníamos, ¿no? Además, no solo el acceso al empleo es difícil, sino que el empleo que se consigue es un empleo precario y temporal. Entonces, creemos que estos son aspectos que desde la Administración pública se tienen que trabajar. No hemos encontrado tampoco políticas que luchen, que busquen reducir esa precariedad, que busquen reducir esa temporalidad. Sí que se han hecho a nivel estatal en el pasado año y por eso se ha ido reduciendo el nivel de temporalidad durante los últimos meses de 2018, pero hay que tener en cuenta que un 4,4%, solo un 4,4% de los contratos que se firman son indefinidos. Tenemos que aspirar a mucho más.
y la Consejería de Empleo tendría que trabajar en este sentido. Acompañado de esa precariedad va pues la seguridad en el empleo, la salud, que están ahora mismo bastante en riesgo. Sabíamos en los últimos meses pues 2 jóvenes que morían en Huelva, 2 riders de 22 y 25 años, si no me equivoco, desempeñando su trabajo. Hay nuevos empleos, hay nuevos riesgos en el empleo que tenemos que afrontar, y ya no solo para afrontar los tradicionales, sino que es que tenemos nuevos retos. Y si a esos nuevos retos lo que le añadimos un recorte del 22% en salud en el empleo y seguridad en el trabajo, pues de verdad tenemos una situación que es bastante complicada. El empleo, seguramente ya los sindicatos habrán hablado de ello de una forma mucho más detallada que nosotros. Y en cuanto a la educación, aparte ya de lo que han dicho las universidades, lo dijeron ayer, si no me equivoco, lo suscribimos, lo vemos hoy en la prensa, cómo se ha hecho un recorte a la investigación enorme y se le pide a las universidades que rompan la hucha para tirar de esa hucha que ellos tienen. No sabemos bien por qué se quiere gestionar de esta forma las universidades, porque esa hucha tiene un fondo, se acaba. Entonces, tendríamos que ver un poquito más a largo plazo y futuro. Para sacar así 3 o 4 pinceladas en materia de educación que nos preocupa, son los cierres de los colegios rurales. Creemos en la igualdad de oportunidades y cerrando los colegios rurales estamos situando en una peor posición a los jóvenes que viven en este ámbito. Y además, lo siguiente que fuimos a comprobar es, si se cierran colegios, por lo menos se reforzará el transporte. Porque si te cierran el colegio de tu pueblo, tendrás que irte al pueblo de al lado. Pues en el transporte hay un 7,9% de recorte en transporte escolar, lo cual nos preocupa, porque entonces cuando te cierran el colegio en tu pueblo, ¿qué haces? ¿No? Por otro lado, necesitamos que los niños y niñas de Andalucía tengan un acceso en igualdad, independientemente de si padecen o no padecen una discapacidad. Por eso no entendemos, y además una de nuestras asociaciones más activas, y vienen hoy aquí al Parlamento una asociación de este colectivo, las personas sordas, sufren un recorte en un 8% de los monitores que ayudan a estas personas a poder seguir la educación en un plano de igualdad. Por tanto, no entendemos por qué se dejan en la cuneta no solamente a las personas sordas, sino también a todos aquellos que acceden a la educación especial, que tienen también un 10% de recorte. No entendemos la línea que se está siguiendo en educación. Y pasando a vivienda en materia de emancipación, esta vez nos llevamos una grata sorpresa, porque en comparación con los presupuestos de 2019, donde no se decía nada de la vivienda para los jóvenes, en esta ocasión por lo menos se menciona. No hemos sido capaces de encontrar bien la partida. Sí que se ha hablado a lo largo del debate parlamentario y se ha mencionado un 7,9 millones de euros destinados a esto, que resulta insuficiente, y además también pedimos, por favor, a la Junta de Andalucía que sea lo suficientemente valiente como para también regular los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos que en nuestras ciudades están tensionando muchas áreas, hacen, entre otros factores, que suba el precio del alquiler, que ha aumentado en un 8,5%, y el precio de la vivienda libre en un 4,4%. Hay medidas de algunos ayuntamientos que intentan paliarlo, como el Ayuntamiento de Sevilla, que ha propuesto ahora establecer unos precios de referencia, pero al final la competencia reside en la Junta de Andalucía. Por tanto, necesitamos que sea esta Administración la que lo aborde de una forma seria, y así se lo pedimos a ustedes, como parlamentarios andaluces, que tomen medidas en este sentido. Como ya venimos diciendo y pidiendo desde hace mucho tiempo, el transporte es una cuestión muy importante que además preocupa a los jóvenes de Andalucía. Ya salimos y vemos como en muchos sitios hay un abono transporte de verdad, auténtico, intermodal, con el que podemos acceder al cercanías, al tranvía, al metro, a los autobuses, pagando un único precio, y eso fomenta además el uso del transporte público. En Andalucía, desgraciadamente, no hemos llegado todavía a esta fase. Tenemos una tarjeta del consorcio que no es verdaderamente un abono transporte, y necesitamos uno que además también se adapte a las necesidades de la juventud, en el que sea un precio simbólico. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad, lo dijimos la vez anterior, pero es que, de verdad, cada vez que nos sentamos con las entidades lo repiten continuamente. Desgraciadamente, vemos que en los presupuestos para 2020 hay un recorte de un 11% en movilidad, infraestructura y transporte. Por lo tanto, probablemente tampoco lo tengamos en 2020.
Andalucía, además, padece altos niveles de pobreza y, además, estos niveles de pobreza afectan especialmente también a la juventud andaluza. Y hay políticas como la renta mínima de inserción que nos preocupan también, porque hay familias jóvenes que necesitan acceso a esto. Se ha dicho por activa y por pasiva que se va a aumentar, que va a haber más prestaciones, que va a haber más gente, más beneficiarios. Bueno, pues nosotros es que acudimos y hay una congelación de esta partida. Si hay el mismo dinero, ¿cómo puede haber más beneficiarios, más gente que tenga acceso? No, que alguien nos lo explique porque no lo entendemos. Por otro lado, la violencia de género. Esto es ya aparte de los números de las cuentas, creemos muy peligroso, lo hemos repetido ya en muchas ocasiones, el discurso de banalización que se está haciendo con la violencia machista, la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Ya a estas alturas del año llevamos las mismas mujeres asesinadas que el año pasado. Creo que no hay que tomarse a broma este problema. Creo que no hay que jugar con los términos, que no es violencia intrafamiliar, sino violencia machista o de género. Y que este discurso que se está haciendo, bueno, el teléfono de violencia intrafamiliar, confundiendo a la gente, lo único que hace es que las víctimas puedan no sentirse con el respaldo institucional que merecen a la hora de denunciar, y eso tiene muchas consecuencias, y consecuencias muy graves, y consecuencias, por supuesto, también en la juventud, donde vemos que hay ciertos jóvenes que no perciben esa violencia y, desde luego, si los líderes políticos empiezan a jugar con los términos, se complica. Como nos preocupa, hemos ido a ver las cuentas, y las cuentas este año pues, pasan de un lado a otro, no van cambiando de consejería a agencia, de agencia a consejería de algún sitio, y hay 1,4 millones de euros que por más que buscamos no lo encontramos. Y no solo nosotros, sino muchas entidades que han estado buscando y ven que hay un recorte en violencia machista de 1.400.000 euros. Teniendo en cuenta la situación que acabo de explicar y que hay las mismas asesinadas en 2019 a estas alturas del año que en 2018 cuando acababa, creo que poca broma con esto, ¿no? Por supuesto, tampoco hay, como pasaba en el anterior, una partida que respalde las leyes de igualdad, de violencia de género, ni de discapacidad, servicios sociales y tampoco, por supuesto, la ley LGTBI. Ya, de todas formas, nos lo podíamos imaginar cuando la consejera Rocío Ruiz, en una reunión que tuvimos con ella, nos echó en cara que participáramos en el orgullo de Andalucía. Entendemos que, bueno, ese es el apoyo que hay al colectivo. Y ya, en materia de juventud y del Instituto Andaluz de la Juventud, vemos que hay un pequeño aumento del instituto, lo cual nos alegra. Y se habla continuamente del Plan Estratégico de Juventud. Ese Plan Estratégico de Juventud antes tenía otro nombre, que era el tercer Plan Integral de Juventud. Se aprueba en un Consejo de Gobierno en 2018 al que hace mención la memoria del propio presupuesto. Y, en primer lugar, nos llama la atención el cambio de nombre porque, como pueden ver en el documento que le hemos pasado, ya se había abierto un proceso participativo donde habían participado más de 100 jóvenes, con una imagen ya clara, es decir, que los jóvenes tenían claro en qué estaban participando y cómo acababa aquello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la participación juvenil, como la participación en general, la trazabilidad de la participación es fundamental. Es decir, si yo participo en el tercer Plan Integral de Juventud, lo que necesito que se apruebe es el tercer Plan de Juventud, con las modificaciones o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que si se le cambia el nombre sin saber, además tampoco, porque el Consejo no sabe si esta consejería va a acoger ya los trabajos de participación juvenil que se habían hecho o no, pues el joven se ve desincentivado a participar, porque el que ha participado anteriormente dice, ¿yo para qué voy a ir otra vez si lo que he hecho no ha servido de absolutamente nada porque se ha tirado por la borda? Lo que se había hecho con el tercer Plan Integral de Juventud no es una cuestión del Gobierno anterior, sino participación de las entidades juveniles de Andalucía. Por eso pedimos que lo que se ha hecho se respete. Se lo pedimos a la consejera de Igualdad, se lo hemos pedido a David Morales, que es el director del Instituto Andaluz de la Juventud. Y bueno, vemos un cambio de nombre, no sabemos si se respetará o no se respetará, porque todavía no se nos ha respondido. En este proceso de elaboración del Plan Estratégico de Juventud, como lo llaman ahora, se supone, digo se supone porque el cambio de nombre, por ejemplo, no se nos ha consultado al Consejo de la Juventud de Andalucía. El Consejo de la Juventud de Andalucía dicen que tendrá un papel fundamental, ¿no? El
Consejo de la Juventud de Andalucía, les recuerdo, es el órgano de participación de la juventud andaluza y el órgano de representación de los intereses de la juventud reconocido así por ley, atendiendo a un mandato del artículo 48 de la Constitución y 74 del Estatuto. Así viene repetido hasta la saciedad en la memoria de los presupuestos del Instituto Andaluz de la Juventud. Y ya en esta casa alguien dijo con buen criterio que lo que no son cuentas son cuentos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es acudir a las cuentas y a ver la participación juvenil de Andalucía. Ya lo pueden ver en la memoria que les presentamos, que el recorte del Consejo de la Juventud de Andalucía es de un 80%, dejando al Consejo pues prácticamente en nada. Después de haber cerrado la sede del Consejo de la Juventud de Andalucía sin previo aviso, más que 2 días antes, 3 días hábiles, perdón, antes pasan a cerrar, a bajar el presupuesto. Como pueden ver, esto es 2017, 18, 19 y 20. Dejan el presupuesto así, pues bueno, no sé con qué dinero vamos a poder participar en la elaboración del Plan Integral de Juventud. No sé siquiera cómo vamos a poder llevar nosotros a cabo nuestras propias actividades habituales del Consejo. Por lo tanto, bueno, consideramos, ya voy terminando, señora presidenta, consideramos que los presupuestos no son positivos para la juventud andaluza. Consideramos que, además, la participación, por mucho que la señora Ruiz y el director del IAJ se empeñen en decir que la participación y se le llene la boca con la participación, no creen verdaderamente en la participación, lo pueden ver en los datos, y ya saben que lo que no son cuentas, y ya me dirán ustedes qué es lo que es. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención. Grupos políticos que quieran intervenir. Ciudadanos. Sí. Señor Hernández. Muy buenos días. Gracias por su comparecencia. En el día de hoy quería plantearle dos cuestiones. Por un lado, saber su opinión sobre la baja ejecución presupuestaria en materia de violencia de género de ejecutivos anteriores. Es algo que realmente no es un asunto que sea de broma, ¿no? Entonces quería saber si le parece bien esa baja ejecución. Y luego, por otro lado, algo que se le ha olvidado, parece ser, y es la tarifa plana de autónomos para jóvenes menores de 35 años. Realmente es una novedad importante de estos presupuestos y parece que lo ha obviado. Son 13 millones de euros, una cantidad realmente importante y que está en línea con lo que demandan los jóvenes. Y también, ¿qué opinión tiene sobre las partidas presupuestarias para la FP dual? ¿Qué opinión le merecen esos tres aspectos? Gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Un momentito. Señora Pérez. Sí, con mucha brevedad. Solamente una cuestión. Ha comentado el compareciente sobre el plan de juventud o plan estratégico. Me gustaría que nos dijera su opinión de cómo está la situación o qué conocimiento tiene, cómo está la situación con la futura ley de juventud que llegó al Parlamento en la anterior legislatura y que todavía estamos esperando. Gracias. Tiene la palabra. ¿El qué? ¿Que quiere intervenir otra vez el señor Hernández? ¿A lo que ha dicho quién? ¿Que quiere puntualizar a quién? Una persona por grupo. Muchas gracias. En primer lugar, en cuanto a la baja ejecución presupuestaria en cuanto a materia de violencia de género, a mí me gustaría saber, sobre todo porque como estamos hablando del presupuesto de 2020, yo de los de 2018 y de la ejecución presupuestaria de los de 2018 ya hablé cuando vinimos a hablar de los de 2019, yo quisiera saber cuál es la ejecución de 2019. Sí, hablé. De hecho, creo que le contesté a usted o a alguno de sus compañeros, le contesté sobre la ejecución presupuestaria. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria de 2019? Porque no la conozco. Es que no la conozco ni la encuentro. Es muy difícil. Sí, ya, pero y sabemos... Perdón un momentito. Yo le voy a pedir, por favor, a los diputados que, más allá de que compartan o no aquello que está diciendo el compareciente, no le hagamos comentarios porque no se lo hemos hecho a nadie. Entonces, me parece que porque esté aquí el Consejo de la Juventud no tenemos ningún derecho a tener una actitud distinta a como hemos tenido con el resto de las organizaciones. Así que creo que debemos respetar a nuestros jóvenes y a los representantes de los mismos. Y creo que no ha lugar
Y a lo mejor si cogemos los papeles del año pasado, pues verificamos todo lo que está diciendo, que el año pasado hablaron de la ejecución del año anterior. Vamos a no entrar en debate porque usted responde a las preguntas con absoluta libertad y tranquilidad y no pasa nada. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, el año pasado, es verdad que en los 15 minutos iniciales que teníamos no hablamos de la ejecución presupuestaria porque tenemos que hablar de muchos temas, como no hemos hablado hoy. Pero usted me pregunta, igual que me preguntaron en la anterior ocasión sobre la ejecución presupuestaria, y hablamos de la ejecución presupuestaria porque se nos preguntó. Por tanto, cuando en 2019 se nos pregunta por los presupuestos, podemos hablar de la ejecución presupuestaria de 2018, y ahora que estamos hablando de 2020, queremos saber cuál es la ejecución de 2019, porque una cosa básica para la elaboración de políticas públicas es poder evaluar la política pública que se ha estado llevando a cabo hasta ahora. Y si no conocemos la de 2019, ¿cómo podemos estar hablando ya de 2020? Pero también una cosa básica. Lo que no hay en los presupuestos no se puede ejecutar. Por lo tanto, si reducimos en los presupuestos, desde luego, aunque lleguemos a una ejecución del 100%, puede ser más baja. ¿Entiende? Por otro lado, me ha hablado de la formación, la FP dual. Nosotros hemos estado atendiendo porque creemos importante, no nos da tiempo en los 15 minutos de hablar de todo, creemos que es muy importante poder incluir de nuevo a personas que han abandonado de forma temprana los estudios. La FP es fundamental para poder mejorar la empleabilidad, igual que lo puede ser la educación para adultos, que se reduce, si no me equivoco, en un 13% o algo así. También vemos algunas partidas de la FP, de la formación profesional para el empleo, con ayudas de la Unión Europea, con una ejecución bajísima. Entonces, bueno, ahora mismo no sé sinceramente por qué insiste tanto en ese sentido cuando al final, en general, muchas cosas que mejoran la empleabilidad han empeorado. Por otro lado, la tarifa plana de autónomos. Ayer estuvieron también aquí entidades de autónomos. La tarifa plana de autónomos, bueno, no es ninguna novedad. Primero, porque es una competencia estatal. La tarifa plana de autónomos, sí. La tarifa plana de autónomos es una competencia, sí, se lo explico. Es una competencia estatal porque el empleo, en esa parte del empleo es competencia estatal, y aquí en Andalucía lo que se hace es una bonificación a esa ampliación, ¿entiende? Por lo tanto, sí, vamos. El respeto por los comparecientes. Esto no ha pasado con ningún compareciente en el día de ayer, tuvimos 20. Entonces, si no gusta lo que se está escuchando, se mantiene el mismo respeto que cuando gusta. Entonces vamos a respetarlo, porque es que ayer vinieron aquí 20 colectivos, 20 asociaciones, colectivos empresariales, etcétera, etcétera. Dijeron cada uno lo que quiso decir y nos gustó más o menos a uno o a otro, pero a nadie se le interpeló de esta manera ni se le trató de esta manera. Yo me parece realmente lamentable que con el Consejo de la Juventud se esté produciendo esta situación. Si vamos a dejar que las personas se expresen con la libertad que tienen en este espacio, donde les pedimos que comparezcan y den su opinión, la suya. Luego se comparte o no se comparte, pero esa es la suya. Por favor, vamos a dejarlo que termine. La tarifa plana, que se está vendiendo como una ampliación de la tarifa plana de autónomos, no es tal ampliación, es una bonificación a la cuota de autónomos después de que la tarifa plana de autónomos se haya agotado, la tarifa plana estatal. Entonces, de todas formas, creemos que esa no es la vía de fomento del empleo juvenil. ¿Por qué? Porque ya lo han explicado un montón de veces las entidades de autónomos, que la supervivencia de los empleos, sobre todo entre los jóvenes de autoempleo con la tarifa plana, muchas veces es bajísima. Bajísima. Tanto es así que la ampliación de la tarifa plana no llega a los jóvenes, porque si el empleo de la mayoría de los jóvenes no llega a 6 meses con la tarifa plana, ¿para qué nos sirve ampliarla? Es que es una cuestión que no entiendo por qué se incide tanto cuando están ahí los números. Por otro lado, la Ley de Juventud. La Ley de Juventud, nosotros nos hemos preocupado de preguntárselo a la consejera de Igualdad en la única reunión que nos ha querido conceder después de 4 o 5 intentos. Una reunión breve en la que apenas pudimos hablar de la Ley de Juventud. Ya lo hicimos camino de la puerta, porque por favor vamos a hablar de la ley, no, y apenas le interesó. Viene en la memoria recogido la Ley de Juventud. ¿Quiere la consejera cambiarla completamente? No es ningún problema el que se cambie la Ley de Juventud, porque puede tener muchas carencias, todas las que quiera. Y de hecho nosotros vinimos aquí al Parlamento a hablar de las carencias que podía tener la ley. Eso sí,
le pedimos a la señora consejera que si en la vez anterior hubo una participación, un proceso participativo y de consulta a las entidades de hasta 600 jóvenes, que el nuevo texto tiene que tener o la misma participación o respetar por lo menos las aportaciones de las entidades juveniles. Porque, otra vez vuelvo a lo mismo, si alguien participa en un proceso participativo para la elaboración de una ley y luego todo lo que sale de ese proceso participativo se queda en agua de borrajas y no se respeta, esa persona queda totalmente desincentivada a participar posteriormente en cualquier otro proceso y dejamos a la juventud apartada porque entiende que no sirven para nada las instituciones, que no les representan y de ahí viene también gran parte de la frustración. Entenderá que esos 600 jóvenes que han participado en ese texto no comprenderían que ese texto fuese completamente cambiado sin contar con su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comparecencia y hasta pronto, esperemos.